Hoy vamos a regresar al libro de Segunda de Reyes. Acuérdense, habíamos iniciado este viaje a través de Primera y Segunda de Reyes, pero cuando llegamos al capítulo 14, hablábamos cómo estos capítulos contenían, o durante ese mismo periodo, la profecía de Jonás y de Amós, ¿sale? Terminamos, entonces por eso nos fuimos al libro de Jonás, terminamos el libro de Jonás. La semana pasada terminaron el libro de Amós y hoy vamos a regresar a Segunda de Reyes. Nos habíamos quedado en el capítulo 14, hoy vamos a continuar en el capítulo 15. Y bueno, pues vamos a comenzar a leer, hermanos. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años. Y 52 años reinó en Jerusalén, un periodo largo comparado con sus predecesores y antecesores. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, y si notan es algo que sigue trayéndolo una y otra vez este mismo asunto. Los lugares no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Estos dos capítulos que vamos a leer contienen referencias a algunos reyes que tienen, bueno, por ejemplo aquí lo describe inicialmente como el rey Azarías, también es conocido como rey Usías, el que vemos en el libro de Isaías. Pero bueno, aquí nos menciona que en esta última parte de su vida dice que Dios lo hirió con lepra y así quedó. Después, versículo 6, los demás hechos del rey Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes, y ya aquí cambió ya el nombre, un mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde la tierra de Tirsa, los saqueó porque no le habían abierto las puertas. Y no lo tomen como ejemplo, que no te abran rápido, y saqueó todo. Y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas, malvado. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, que más adelante lo vamos a volver a leer con otro nombre, Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra de Manahem, hijo de Pul, Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmar, y si mal no recuerdo la conversión era algo así como 13 toneladas, exagerado la cantidad de plata, sobre todo los poderosos y opulentos de cada uno, 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo.
En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, que habíamos descrito o conocido anteriormente como Pul, y tomó a Hijón, Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y pongamos atención, estamos hablando de Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías, que es Azarías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos, y no los vuelvo a repetir, no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. En contraste nos dice que edificó él la puerta más alta. No quitó los lugares altos, pero edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Y a veces nos podemos llegar a ver así, cuando Dios pide algo de nosotros, pero nos enfocamos en algo que decimos, esto es mejor. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Estamos llegando a las últimas, a los últimos reinados de Israel, los últimos reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Hemos hablado en diversas ocasiones de esta práctica, de esta estatua de bronce que calentaban al rojo vivo y ponían ahí a los niños vivos y se quemaban hasta caer en el vientre o en la boca de este ídolo encendido al rojo vivo. Y esto era con fines de fertilidad, de tener bendición. Y ellos les enseñaban, o creían, más bien les decían, es que tu hijo realmente no se va a morir, su alma, su espíritu va a pasar a tu siguiente hijo, entonces de alguna forma no se muere bien muerto, nada más es su cuerpo, y eso te va a beneficiar a ti y lo va a beneficiar a él en algún momento, porque va a haber más fertilidad, más productividad, más dinero, bendición. Entonces es un rey de Israel, de Judá, y él hizo esto. Después dice, versículo 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz. Entonces ya es Israel contra Judá, y se juntaron no con el rey de Asiria, sino con el rey de Siria.
mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo. Entonces Siria e Israel contra Judá, y entonces Judá va y pide auxilio o ayuda al rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió el rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores, a Kir, y mató a Rezín. Vamos a llegar a esta última parte, en la que después de haber estado leyendo acerca de todos los reyes de Judá y todos los reyes de Israel, los reyes de Israel están a punto, bueno, no solamente los reyes, sino la nación se había dividido, de Israel iba a ser llevada cautiva. Ahora, estos últimos capítulos nos van a ayudar a recordar y como que va a resumir cuál era la condición espiritual, porque estamos viendo, vamos a leer este último pedacito, las causas físicas por las cuales ellos se fueron cautivos se fueron cautivos. Pero nos va a presentar las causas espirituales, ¿sale? Entonces les pido que pongamos atención. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio, entonces está el rey Acaz, está en Damasco, y dice que cuando el rey, voy a volver a leer desde el versículo 8 para que veamos. Tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió el rey de Asiria a Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir, y mató a Rezín. Entonces Damasco era una ciudad conquistada por el rey de Asiria en todo este conflicto. Se encuentra el rey Acaz y Tiglat-Pileser en Damasco. Dice rey de Asiria en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz, el rey de Judá, que era malo, el altar que estaba en Damasco, quedó sorprendido. Dijo: oye, está más bonito que el nuestro. O eso le pareció. Y lo que hizo fue que envió al sacerdote Urías el diseño, le tomó una foto, las medidas y la descripción de todo el altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía a Damasco. Entonces empezaron la construcción de este altar en Jerusalén. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él, y entonces dijo: voy a ofrecer mi sacrificio, mi holocausto, mi ofrenda, mis libaciones en este altar. Y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Es decir, hizo aquello que hacía en Jerusalén, en el altar de Dios, lo hizo aquí. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz, sacerdote Urías, diciendo: el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey, su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones esparcirás sobre toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Entonces ve este altar, sacrifica en ese altar, pero al mismo tiempo dice: quiero que hagan uno en Jerusalén. Hace uno, el sacerdote que era el encargado de sacrificar, obedece, hace ese altar, y el altar que había
sido ordenado por Dios, lo mueven, lo quitan de la entrada, y él dice, este va a ser como para mí nomás, para consultar, pero en este vamos a sacrificar todo. Y el sacerdote lo hace. Cortó el rey Acaz también los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes. Entonces estaban este mar o donde ellos se lavaban ceremonialmente, le quitó las bases y lo puso en el suelo. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera del rey los quitó del templo de Jehová. Y todo esto aquí nos menciona y les animo a que lo puedan subrayar. Por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Ahorita vamos a regresar a esto. Me gustaría que podamos ver el contexto completo. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, mientras todo estaba Acaz, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estábamos leyendo acerca de Judá, y ahora vamos a regresar a Israel. ¿Cómo es que termina el desenlace de Israel? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, es decir, el hijo de Tiglat-Pileser. Y Osea fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Osea conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Entonces tenemos aquí sirios, asirios y la descripción de los medos. Porque los hijos de Israel, y empieza la descripción, todo esto sucedió. Todo fue consecuencia de lo siguiente. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos, y anduvieron los estatutos de las naciones, que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Vemos nosotros en esta descripción lo que hizo el rey de Judá. ¿Qué representaba el altar? Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Si recuerdan cuando estuvimos leyendo Éxodo, este altar estaba hecho de madera de acacia, estaba cubierta de bronce, representaba, y estuvimos hablando en esa ocasión, la humanidad de Cristo. El bronce es un metal asociado con la justicia o el juicio, pero el asunto es que este altar estaba puesto a la entrada del tabernáculo inicialmente y después a la entrada del templo, con un recordatorio para todas las personas que la única forma de poder entrar al templo o al tabernáculo en su época era a través del altar. Era necesario el sacrificio. El altar tenía el sacrificio, fuego continuo, los cuernos, y esos cuernos era donde amarraban a los animalitos que iban a sacrificar, o una persona cuando estaba implorando justicia, perdón de alguna forma, se colgaba de los cuernos del altar, haciendo referencia a que había un sacrificio por él. Entonces, era el recordatorio para las personas que la única forma de acercarse a Dios era únicamente en términos del sacrificio. Ese altar era lo que simbolizaba. Cuando nosotros vemos toda esta imagen, y recuerden, el Antiguo Testamento es una sombra de cosas que ahora iban a ser, entendemos que este altar representa obviamente a Cristo, su sacrificio.
Y la única forma de podernos acercar al Padre es a través de Él. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban quitando esta parte que representaba que la única forma de acercarse a Dios era por medio de este sacrificio, que para nosotros es Cristo, y entonces Él se quedó asombrado de lo que tenían los otros. Formas para ser buenos, formas para estar bien con su deidad. Y entonces vio esto y lo quiso imitar. Ahora, necesitamos pensar en lo siguiente, hermanos. Esto es muy importante. Porque una de las cosas que vimos que se repite una y otra vez es que ellos pusieron lugares altos. ¿Qué otra cosa se repite? Los pecados de Jeroboam. Y pudiera parecer que ya lo leímos muchas veces, pero hoy que estamos concluyendo esta parte, en serio les pido que podamos poner mucha atención y entender lo siguiente. Jeroboam inicialmente, o sea, tenemos que entender, no se levantó un día y dijo, voy a ser el referente de la idolatría. Él hizo estas imágenes de bueyes, y esto es en lo que coinciden teólogos e investigadores, no con el afán inicialmente de convertirse idólatra, sino de presentar al pueblo una imagen de algo que representara a Dios. Entonces les voy a poner estos bueyes que representaban de alguna forma fortaleza y evocaban a Dios. Y este es el asunto con todas estas imágenes que inicialmente puede ser que no son malos, son como para que pensemos en Dios, pero no son Dios, pero nos ayudan a pensar en Dios. Y ahí es donde empezó todo el conflicto y el problema. Porque las personas viendo esto, sí, probablemente representaban de alguna forma la fuerza y el poder de Dios, pero no eran Dios. Y había una advertencia contra esto. ¿Qué pasaba con los lugares altos? Eran lugares que fueron puestos para que la gente no tuviera que ir hasta Jerusalén o no tuviera que ir hasta Samaria, sino que pudiera tener estos lugares, esos rinconcitos personales donde pudieran relacionarse con Dios. Pero ¿qué pasó? Que tomaron esta forma, esta figura de las naciones que Dios corrió de ahí. Y eran lugares donde se adoraban a Acera. Y la costumbre era que bajo esos árboles frondosos o esos lugares altos, sí, se prendía incienso, pero después se terminaba toda esta práctica con relaciones sexuales inmorales, porque eso es lo que involucraba la adoración a Acera o a Astárate. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Inicia diciendo, vamos a poner estos lugares altos para adorar a Dios, pero terminaron reproduciendo lo mismo que hacían estas naciones. Los bueyes no tenían inicialmente la idea de ser idólatras, pero se convirtieron en una imagen que los extravió. Los lugares altos no tenían la intención de que la gente se apartara, pero terminaron haciéndolo. Este altar pudo haber pensado, qué bonito está, el diseño es más moderno, ya eso, lo del vintage ya pasó, ahora vamos con algo más moderno. Pero tenía una razón de ser, tenía un significado, tanto los materiales como los recubrimientos, como el diseño tenía un significado que representaba y que apuntaba a Cristo. Y entonces lo hicieron y pensemos el día de hoy, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros como creyentes podemos decir, es que no son malas? Y sí, pero mi intención no es mala. Puede ser, pero no es Cristo. Y muchas veces, y me gustaría poner algunos ejemplos muy puntuales, nosotros decimos, bueno, es que esta semana no tuve tiempo para poder leer, pero una predicación creo que de YouTube creo que es suficiente. O no tuve tiempo para una predicación de YouTube, no tuve tiempo para orar con Dios, pero fui el domingo. Y entonces sustituimos nuestra relación con Dios con la iglesia, lo cual la iglesia tiene una función, pero no es Dios. Lo que me diga tal pastor, pero no es Dios. Lo que me aconsejen mis hermanos, pero no es Cristo. Y podemos decir, pero es que eso se escucha muy fariseo, muy estricto. Sí, puede ser, pero tarde o temprano aquellos que se convierten negligentes acerca de su relación con Dios terminan idolatrando y siguiendo cosas que no son Dios. Hoy vemos en las iglesias, por una parte, aquellos que dicen, se necesita más manifestaciones, más experiencias, más todo esto del Espíritu. Y podríamos decir, bueno, no, lo que la iglesia no necesita es eso. Pero es que eso es resultado de tu comunión. Sí, pero eso no es lo que buscamos. Y otros más dicen, no, es que lo que necesitamos son confesiones, necesitamos dogmas, necesitamos teología. Sí,
pero eso no es Dios tampoco. Y estamos buscando, sustituyendo la simplicidad, la efectividad de la palabra y una relación plena y completa con Él, y empezamos a poner nuestros ojos en muchas otras cosas. Ahora, esto fue un asunto muy peligroso cuando quitaron de la mente del pueblo y de la práctica del pueblo que la única forma de acercarse a Dios era a través del sacrificio que apuntaba a Jesucristo. Porque los hijos de Israel, versículo 7, capítulo 17, pecaron contra Jehová su Dios. Eso lo sabemos. ¿De qué forma? Dios los sacó de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Primera cosa que nos recuerda, Dios los sacó del pecado. Pero no para que se volvieran al pecado, sino para liberarlos del pecado. Y a veces pareciera que el asunto de la gracia, para muchos es, Dios me perdona. Sí, pero el asunto de haberte perdonado y pagado por tus pecados es para que no volvieras a ellos. No para que cayeras en la presunción de siempre perdonado. Eso es una herejía. Y eso es lo que la nación de Israel estaba protagonizando. Habido siendo sacado del pecado, habían llegado a una tierra y se comportaron peor de como Dios los había liberado. Siguiente cosa. Temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Cuando desobedeces a Dios, no es que necesariamente desobedezcas a todas las cosas. Cuando no nos sometemos a Dios, no es que ya no te sometas a nada. A algo te sometes y a algo obedeces. Desobedeces a Dios, probablemente obedeces a tu carne. No te sometes a Dios, te sometes a algo más. Y eso es algo que necesitamos entender. Ellos no quiere decir que dejaron de someterse a cualquier cosa. Siguieron los caminos de las naciones. Cambiaron los caminos de Dios por los caminos de las naciones. Y eso es lo que sucede en tu vida, hermano. Cuando tú pierdes, dejas tu relación con Dios en la semana, te relacionas con otra cosa. El ser humano nunca está vacío. Dejas algo por otra cosa. Siempre es así. Y con eso o con ello es tu relación. Eso es lo que sigues, eso es lo que adoras. Y eso es lo que está presentando aquí. Cambiaron la fidelidad y la lealtad a Dios que los había sacado y la cedieron a otra cosa. En este caso, cambiaron los estatutos de Dios por los estatutos de las naciones. Y después dice, y los estatutos que hicieron los reyes de Israel, las cosas que ellos inventaron. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. No la semana pasada, sino la antepasada, cuando estábamos en los, me parece que en el capítulo 6 del libro de Amós, leemos que Dios les dice que cuando ellos anduvieron en el desierto, estuvieron cargando el altar de Quemos, de acera. Es decir, Dios le estaba diciendo con dolor, no crean que no los vi. Todo ese tiempo que estaban recibiendo el maná, que vieron salir el agua de la roca, que vieron la columna de fuego, yo sé lo que traen en la bolsa. Yo sé lo que escondían en sus tiendas. Sé que tenían sus figuritas de ídolos. Yo lo sé. Ahora, el asunto de esto es grave porque, recuerden, era un momento de completa corrupción espiritual. En un momento de corrupción espiritual, habían cosas mucho más corruptas que hacían en lo secreto. Por una parte era un momento donde había muchos sacrificios, mucha adoración, mucha economía, mucho de todo eso. Y hacían cosas terribles a la luz de todos, pero hacían cosas todavía peores en lo secreto. Eso quiere decir que en lo público tenían una imagen de bondad, a lo mejor de sacrificios, de que iban al templo, pero en lo secreto hacían otra cosa. Entonces nos está describiendo una hipocresía que se habían acostumbrado a vivir y que Dios dice, yo lo veo. Y necesitamos, cuando vemos el ejemplo de Israel, entender que si somos desleales con Dios, si cambiamos la relación con Dios, lo ponemos en otra cosa. Y puede ser que digas, no es malo, sí, pero no es Dios. Y eso tarde o temprano te va a llevar a actuar de una forma en lo externo, pero en lo interno vivir una vida completamente diferente. Una vida de la cual Dios no es ajeno. Ahora, hicieron secretamente cosas no rectas. ¿Contra quién? Cuando robas en secreto, es en contra de Dios.
y en contra de las personas. Cuando engañas en secreto, no solamente es en las personas, es a Dios. Cuando todo lo que sea en secreto, aquí menciona, era en contra de Dios también. Edificaron lugares altos en todas sus ciudades. Y ellos, de alguna forma, vuelvo a repetir, iniciaron teniendo buenas ideas, pero Dios había establecido un lugar para adorarlo, una forma para adorarlo, no una experiencia, sé que es como volver a repetir, personalizada. Él había determinado una forma, un lugar, un camino, y ellos quisieron ser proactivos. Desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y se levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas. ¿Para qué? Y esto es algo que necesitas entender, porque ellos provocaron a ir a Dios. Ellos hicieron que produjeron esto en Dios. Dios les había dicho, si siguen mis caminos, si obedecen mis estatutos, pero ellos sabían lo que estaban haciendo, no hubo desconocimiento. Es a donde quiere ir esto. Servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Ellos lo sabían. Y Dios les dijo, no los sirvan. Y ellos lo sirvieron. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, y puedes subrayar esta palabra, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Nos está presentando aquí un grupo de personas que conoció a Dios, que conoció sus estatutos, que conoció sus leyes, que conoció sus bendiciones, que experimentó su misericordia, que experimentaron su gracia y que tuvieron testimonio no únicamente por lo que vieron, sino un testimonio, vamos a decir, también intelectual a través de las Escrituras, hombres que durante muchos años estuvieron hablando la palabra de Dios, diciéndoles qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer. Les señalaron su pecado una y otra vez, les dieron la oportunidad de parte de Dios de arrepentirse, les dijeron acerca de la misericordia que tenía Dios, la oportunidad de volver nuevamente, pero Dios dice que lo desecharon. El asunto con ellos es una constante, una serie de pecados que se convirtieron en rebeldía. Porque sabían hacerlo bueno, lo habían escuchado, se los habían advertido, pero ellos lo desecharon. Y dice que siguieron la vanidad, cosas que al final eran huecas, y se convirtieron en eso se convirtieron. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. También las imágenes de acera que habían llevado durante muchos años. Adoraron a todos los ejércitos de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones, agüeros, es decir, dejaron de consultar a Dios y empezaron a preguntarle a las personas qué es lo que tenían que hacer. Y son como aquellos que en vez de orar el día de hoy, le preguntan a Gemini o a ChatGPT, cosas acerca de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de esto? Consulta a Dios. Le preguntaron al pastor, le preguntaron a los hermanos, le preguntaron al vecino, al de la tienda, al de márqueme y yo tengo hierbas. Le preguntaron a todo mundo y cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Cambiaron la justicia de Dios por la ilusión
de las naciones. Y dice, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces llegaron al punto en que se entregaron completamente a eso. Decidieron que eso era lo que querían hacer ante los ojos de Jehová, provocando la ira. Nuevamente nos repite, sabiendo que eso está mal. Y como resultado, Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá por un tiempo. Es decir, este lugar, esta posición de especial donde Dios les había puesto, las promesas que les había entregado. Y aquí hay una palabra interesante, las invalidaron y las desecharon. No es que Dios mintiera, no es que Dios se arrepintiera, sino que Dios puso un condicionante para poder experimentarlas. Y muchas de las promesas que nosotros encontramos en la Escritura no son como simplemente suceden, sino tienen algunas de ellas condicionante. Y algunos el día de hoy se preguntan, ¿por qué es que yo vivo de esta forma? Necesitas entender si estás satisfaciendo la condición para experimentar esa promesa. Hermanos, nos está presentando, vuelvo a repetir, personas que vieron todo esto. Y creo que la lectura verso a verso, capítulo a capítulo, una predicación expositiva tiene este riesgo. Nos lleva al punto de conocer exactamente lo que Dios quiere y lo que espera de nosotros. Pero nos deja sin argumentos delante de Dios ese día de por qué no hicimos aquello que Él nos pidió. Eso es lo que presenta la nación de Israel. Un grupo de personas que sí sabían. Y tú y yo sabemos. Y podemos a veces navegar con bandera de tontos y todo eso, pero sabemos. Podemos decir, es que yo no sabemos. Y la Escritura incluso para nosotros es mucho más enfática de decir, pondré mi ley en sus corazones. Tenemos al Espíritu Santo y nos recuerda. Y no existe una excusa el día de hoy para no vivir de la forma en la que Dios nos ha pedido que vivamos. Puedes echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa. Puedes echarle la culpa a tus padres, a tu entorno, a tu economía, a las oportunidades de trabajo. Pero al fin y al cabo, tienes al Espíritu Santo y tienes su palabra. Y eso es algo sumamente importante porque la nación de Israel decidió entregarse. Y el día de hoy, con tristeza podemos ver a una iglesia cristiana que en lo general se parece mucho a esto, que han desechado la palabra de Dios, la sencillez y la simpleza del mensaje, la efectividad de la obra del Espíritu Santo, el poder que hay en el Evangelio, y han seguido doctrinas de hombres, prácticas empresariales, emocionalismo, y han pensado que eso es mucho mejor. Y han quitado, como dice Pablo, el oprobio de la cruz y han decidido hacer otra cosa. Miren, hermanos, en estos meses he tenido conversaciones con algunos. Lo he conocido, lo he visto con otros pastores. Vemos un momento en el que en muchas iglesias a muchas personas les molesta los temas relacionados con el pecado, los temas relacionados con la disciplina, con el castigo que podemos ver divino. ¿Y qué? ¿Y qué les dé? Que se enojen. ¿Y qué? Que se sientan ofendidos. Eso es lo que necesita escuchar nuestra generación. Es lo que necesita escuchar nuestra sociedad. Nos han convencido de que debemos de cuidar tanto nuestras emociones, cuidar tanto nuestro estado de ánimo, no ofendernos, pero eso es exactamente lo que necesitamos. Entender que hay un solo camino, una sola forma de hacer las cosas. Y no es a mi manera ni a la manera de esta iglesia, es a la manera de Dios. Y si eso no está acorde a tus intereses, te adelanto, va a fracasar tus intereses. Probablemente no aquí en la tierra, pero no estamos diseñados para esta tierra, sino para una eternidad. Y necesitas ajustar tu mente, tu voluntad a Cristo. No, Él no se va a ajustar a ti. Él te hizo una nueva criatura no para que seas lo mismo, sino para que seas transformado. Y si no te gusta escuchar del pecado, y si no te gusta escuchar acerca de lo que Dios está pidiendo a tu vida, qué pena. La verdad, y lo vuelvo a decir como he dicho en otras ocasiones, me da igual. Eso es a lo que hemos sido llamados a hablar. Cristo puede transformarnos. Él no nos dice esto con el deseo de dejarnos igual. Él puede hacerlo y quiere hacerlo. Nos ama. Y sí podemos decir, ¿dónde está el amor? Aquí está el amor.
el ver estos ejemplos de cómo unas personas trataron de hacer inicialmente cosas inteligentes, buenas, convenientes, puntos diferentes de adoración, y no funcionó, porque eran métodos humanos. Mientras sigas siguiendo métodos humanos, no va a funcionar. Necesitas a Cristo. Termina diciendo lo siguiente: por tanto se airó en gran manera contra Israel y le quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que se anduvieron en los estatutos de Israel, en los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó de Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Y aquí nos describe que a pesar de que el autor intelectual, podríamos decir que fue Jeroboam, ninguno de ellos se apartó de sus pecados. Eso nos habla de la responsabilidad de cada creyente, como hemos leído en otras ocasiones, de cultivar, de cuidar, de valorar esta salvación que Dios nos ha dado. Y no estamos hablando acerca del asunto de la pérdida de la salvación, sino de concebir a esto tan precioso que nos ha dado como algo digno de invertir tiempo y de valorarlo y de cuidarlo y de estimarlo en gran manera. Había y hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es responsabilidad ni del pastor ni de esta iglesia. Estaba hablando con un pastor acerca de un problema que tuvo, unos hermanos vino a reclamarle que sus hijos eran así porque las maestras no habían hecho un buen trabajo en la escuelita, en las clases. Y qué ridículo. Cuando padres el día de hoy van y le reclaman a las maestras de las escuelas, de donde sea, es que mis hijos son así por ti. No es cierto, es tu responsabilidad. O cuando decimos, es que me hacen enojar, eso no es cierto. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, es tu responsabilidad delante de Dios. Y entonces no se apartaron y tuvieron que llegar hasta el punto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Y así fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, en el momento que se escribió esto. ¿Eso qué quiere decir? Cuando leemos Romanos capítulo 9 nos describe algo muy importante. Dios no se olvida de Israel. Pero el asunto aquí para nosotros es ver que esto no fue el juicio final, fue una forma que Dios utilizó para regresarlos de alguna forma a Él. Y Dios tuvo que llegar a esto, dijo, lo voy a hacer por amor a la nación de Israel. Cuando leemos el libro de Mateo y empezamos a leer el Sermón del Monte, llega una parte en la que nos dice que si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano es ocasión de caer, es mejor que entres sin ese ojo, pero que entres. Y Dios dice, estoy dispuesto a llegar a esos puntos, de cualquier forma, pero quiero que estés conmigo. Y más adelante, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos menciona también incluso un asunto, el pecado que produce muerte. Cuando Dios tiene que acelerar o cortar la vida de un creyente en aras de poder llevarlo a Él y evitar que de alguna forma se pierda. Y si tiene Dios que llegar de esa forma hacia ti o hacia mí, Él lo va a hacer porque te ama. Él no te desecha, pero Él va a hacer lo que sea que Él tenga que hacer. Pero eso también depende mucho de tu disposición, la disposición de tu corazón. Entonces llegó hasta ese punto. Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba. Y aquí ya entra en la escena Babilonia, que en unos años más adelante vamos a ver que se convierte en la superpotencia. A Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan.
porque no conocen la ley de Dios, la de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habita allí y les enseñe la ley del Dios del país. Es decir, a ellos no les interesaba Dios, sino quítanos los leones. Entonces trajeron a un sacerdote, les dio buenos consejos, no para relacionarse con Dios, sino para evitar a los leones, que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia, dice, hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Hamat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y Anamelech, dioses de Sebaraim. Y es raro esto. ¿Pero qué dice que también hacían? Temían a Jehová. Obviamente no es temor a Dios. Pero lo que está tratado de explicar es que adoraban a Jehová y adoraban a toda esta serie de dioses al mismo tiempo. Porque decían, esto es práctico. Evitamos los leones, pero no perdemos nuestra identidad. Y con esto nos describe versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que él prescribió. Jehová a los hijos de Jacob, y los puso, el cual puso el nombre de Israel, en los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito. Cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes. O sea, eso fue su cristianismo. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Nos presenta que la técnica de esta nación conquistadora, este enemigo, no fue arrebatarles la religión, fue mezclarlos. No les dijeron, está prohibido el cristianismo, está prohibido adorar a Jehová. Eso no es lo que iban a hacer. Y muchos el día de hoy dicen, es que seguimos adorando a Dios. Ese no es el asunto. El asunto es que lo que ellos hicieron es adorar a Dios y adorar al mismo tiempo todas estas otras cosas, que al final termina siendo no adorar a Dios. Y dice, ni le temieron realmente, ni le obedecieron realmente, ni lo amaron realmente. Y esto es lo que hace el enemigo en nuestras vidas. No nos dice necesariamente a todos, reniega de Dios y vuélvete ateo. No. Es mucho más sencillo introducir otras cosas en tu sistema de adoración. Prioridades, vicios, costumbres, aquí dice costumbres antiguas. Forma de ser. Es que así eres y Dios te ama, ¿no? Bueno, sí, Dios me ama así. Por alguna cosa me eligió, algo bueno de haber visto en mí. Y entonces empezamos a convencernos de todas estas ondas raras y a practicar una adoración combinada, si se puede decir así. Y pensamos que es como la comida, ¿no? Bueno, pues si como arroz y como mole, pues da igual que lo junte, de todas se va a unir en la panza. Y pensamos que así es con la adoración a Dios. Y no. Y nos presenta algo. Dios quiere y pide de nosotros exclusividad. Únicamente Él. No tú, no nadie más. Porque si entiendes de eso, se trata de ser siervo y señor. Somos de Él, no somos de nosotros ni de otra cosa. Les pido que nos podamos poner de pie y vamos a orar. Padre, quiero rogarte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están el día de hoy aquí. Que si aún la dureza de nuestros corazones nos ha impedido entender
y seguimos el día de hoy echando culpas a los demás, a algo de nuestra condición. Padre, que pueda ser completamente claro en nuestros corazones nuestra necesidad de arrepentimiento. Si hemos cedido el lugar que únicamente te corresponde a ti, si lo hemos dejado llenar con prácticas del mundo, con pecado, con carnalidad, con inmoralidad, Dios, con falso conocimiento, o incluso con enojo, con amargura, con rencor, Padre, que el día de hoy pueda ser muy evidente, y te ruego que de manera muy especial que puedas incomodar el corazón de cada uno de los que estamos aquí hacia esa área en la que eso no tiene nada que ver contigo, y que en lo individual, sin esperar el arrepentimiento de los demás, sin esperar el paso que los demás den, podamos los que estamos aquí dar ese paso de rendición completa a ti. Padre, gracias porque sabemos que tú a los hijos que amas disciplinas, y que a través también de estas formas que tomas y que usas, Dios, sigues mostrándonos tu amor. Te ruego que nos ayudes el día de hoy a poder ver el ejemplo de Israel, y que no lleguemos a este punto en el que menospreciemos el sacrificio, que quitemos de la entrada ese camino hacia ti, a Cristo, y que propongamos nuestros propios méritos, nuestra bondad, nuestra falsa misericordia, Señor, sino que continuemos recurriendo constantemente a ti, Padre. A aquellos que el día de hoy necesitan consuelo, por favor, sé propicio a cada uno de ellos. A aquellos que necesitan reprensión, Padre, habla a sus corazones de una manera directa, Señor, una manera en la que no haya duda que eres tú, Padre. Y Señor, si corazones el día de hoy han sido incomodados, Padre, te agradezco por eso y te ruego que puedan ser conducidos a ti, Señor. Incluso que si alguna de estas palabras produce o ha producido dolor, te agradezco por eso y te ruego, como dice tu palabra, sea ese dolor, esa tristeza que conduce al arrepentimiento, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.